antidiarreicos y la sangre. Bueno, la farmacología, la fisiopatología de las náuseas es un poco complejo, ¿no? Miren, el sistema nervioso central, el tallo cerebral a través del centro del vómito. ¿Dónde está el centro del vómito? Bulbo. En el nivel del cuarto. Piso. Piso del cuarto ventrículo. Piso del cuarto ventrículo. Ya miren, ahí en esa zona hay el centro del vómito, que es muy importante. También está la zona gatillo quimio-receptora. Está esa ZGQ, zona gatillo quimio-receptora. Es muy importante para la fisiopatología de los náuseas, de los vómitos. Y muchos fármacos van a inhibir justamente esta zona gatillo quimio-receptora. Por ejemplo, ahí estamos la metoclopramida, ¿no? Que es un antagonista de receptores de dopamina, antagonista de receptores D2, metoclopramida. Ahí está el famoso ondansetron, ¿no? Que inhibe la zona gatillo quimio-receptor. La zona gatillo quimio-receptor es el punto donde se reúnen casi todas las sensaciones para las náuseas, vómitos, ¿no? El ondansetron es un antagonista de receptor de 5-hidroxitriptamina, que vamos a ver. ¿En qué caso se usa, por ejemplo, ondansetron? ¿Han visto usar ondansetron? En pacientes oncológicos. La quimioterapia que produce náuseas, vómitos así explosivos, bien terribles. Náuseas, no pasa con metoclopramida, no pasa con dimidrinato, y les dan ondansetron, ¿no? Entonces atacan la zona gatillo quimio-receptor. Entonces, también metoclopramida va, pero mejor potencia tiene ondansetron versus metoclopramida. También está la domperidona, ¿no? Receptores D2, y antagonistas de receptores D2, inhibe también zona gatillo quimio-receptor. Pero aparte de eso, miren, ¿qué otros medicamentos puede haber si en la fisiopatología de las náuseas y vómitos está toda esta parte del cerebro, la corteza cerebral? ¿Qué puedes usar? Benzodiazepinas. Sí, tiene otro cerca. ¿No que antes no lo busco? No. Ahí es para... No, lo que antes no lo busco. Como está a nivel de la zona, o sea, de la corteza cerebral, del sistema nervioso central, la fisiopatología de la náusea y vómito, ¿qué medicamentos se usan? Se pueden usar neurolépticos, antidepresivos. Antidepresivos, ¿ya? ¿Por qué? Por su fisiopatología. Para la zona gatillo quimio-receptora tenemos acá la metoclopramida, ondansetron, la iosina, antagonistas de receptores muscarina, iosina, pero clásicamente la iosina o escopolamina, ¿no? Que es bastante usado, sobre todo en cirugías para cólicos, un antiespasmódico, pero también tiene un efecto antiemético. Por eso los pacientes que a cirugía de emergencia, por ejemplo, van con dolores abdominales, les ponen un cortadito, ¿no? Ranitidina, iosina, ¿qué más? Metamizol y dextrosona, estos cuatro. En dextrosona lo diluyen la ranitidina, metamizol y iosina. Y con eso les pasa el cólico biliar. ¿No? Tiene un efecto antiespasmódico la iosina, y aparte también tiene efecto antiemético. ¿El cólico biliar con qué va? Con los vómitos. Por un lado, calma los vómitos y el dolor, porque la iosina tiene efecto antiespasmódico y antiemético. Aquí está, antiemético, ¿no? Acá actúa bloqueando los núcleos vestibulares de las náuseas y vómitos. Entonces, miren, y no solo eso, miren cómo va. ¿Quién más tiene que ver con náuseas y vómitos? Uno, la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque tú ves, hueles olores malos, ves imágenes, digamos, que no te agradan y te puedes inducir a las náuseas. Y a eso es el nivel de sistema. Por eso se puede usar neurolépticos, antidepresivos. Lo otro, se integra la náusea y el vómito a nivel de la zona gatillo quimio-receptora y el centro del vómito, que ya está en el eje del sistema nervioso. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más se produce náuseas y vómitos? Por ejemplo, cuando la pared gástrica está distendida, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, hay unas vías aferentes vagales en el estómago que van a también viajar al centro del vómito. Entonces, acá hay varias vías para producir náuseas y vómitos. Por ejemplo,
una vía aferente, la zona gatillo quimio-receptora, la corteza cerebral, miren el dolor. ¿El dolor puede producir náuseas, vómitos? Claro. Imágenes, también olores repulsivos, factores emocionales también, náuseas, vómitos. Por eso, el tratamiento puede ser antineuroléptico, ¿no? Como todos se integran en la corteza cerebral o algunos se van al centro del vómito que integra toda la señal, junto con la zona gatillo quimio-receptor. También, ¿qué tiene que ver con el equilibrio? Las náuseas, los núcleos vestibulares, ¿no? Por eso cuando hay la laringitis, hay mareos y finalmente náuseas y vómitos. Entonces, ahí se puede usar fenotiazidas, por ejemplo, ¿no? Antihistamínicos, ¿no? Antihistamínicos de tipo antagonistas de receptores H1, ya no H2, sino H1, ¿no? Que tienen que ver mucho con la fisiopatología de las náuseas y vómitos. Acá miren, acá a nivel que calma la parte del efecto de la distensión gástrica, por ejemplo, igual, metoclopramida, ¿qué produce acá? Acá. A nivel central, metoclopramida ya hemos visto que, digamos, actúa inhibiendo la zona gatillo quimio receptora. A nivel de la inhibición de receptores D2. Pero esa inhibición de receptores D2, ¿qué hace en el tracto gastrointestinal? La metoclopramida estimula el peristaltismo gástrico y intestinal. ¿Qué más? Igual el ondansetron. Ondansetron produce aumento de la peristalsis del tracto gastrointestinal. Entonces, como ven, la fisiopatología es un poco compleja. Tiene que ver el sistema nervioso central, la corteza cerebral, la zona integradora del centro del vómito, la zona gatillo quimio-receptora y otras vías ascendentes del tracto gastrointestinal que van a integrarse en el centro del vómito. Entonces, por eso, por ejemplo, distensiones abdominales, malos olores, etcétera, pueden producir náuseas. De ahí es que la fisiopatología es un poco compleja, ¿no? Por ejemplo, la bulimia. ¿Cómo se caracteriza la bulimia? La bulimia y después otro que es una similar. Anorexia, ¿no? Ambos tienen náuseas y vómitos, no son provocados, ¿no? Por eso el tratamiento en ese caso, ¿qué será? Un fármaco que tiene un efecto a nivel de la corteza. Sí. Por eso se usan neurolépticos, ¿no? Entonces, causas más frecuentes de náuseas y vómitos, irritación gastrointestinal, cinetosis. ¿Qué es cinetosis? El viaje. El viaje cuando viajas, las curvas, ¿no? Cinetosis. Enfermedad vestibular, el famoso síndrome de Meniere, por ejemplo, ¿no? Síndrome de patología vestíbulo-coclear, trastornos hormonales, por supuesto, fármacos de radiación, claro, quimioterapia, ¿no? Quimioterapia produce náuseas y vómitos. Ahí se usa bastante, se usa metoclopramida de inmediato, ondansetron. Toxinas endógenas, por supuesto, patologías infecciosas producen náuseas y vómitos. Cuando uno tiene diarrea infecciosa, tiene náuseas y vómitos. Dolor, por supuesto, factores psicógenos. Ahí está. Tratamiento neuroléptico, antipsicóticos para las náuseas y vómitos. Y enfermedades intracraneales, por supuesto, claro, enfermedades intracraneales. Un proceso expansivo intracraneal, ¿qué va a producir? Aumento de la presión intracraneal, náuseas, vómitos, un dolor de cabeza. Entonces, miren, finalmente todo desencadena el reflejo del vómito. El vómito es un reflejo, ¿no? Y ahí están todos, miren. Por ejemplo, recuerdo, miedo, ¿no? Hay centros corticales superiores, miren, ahí está. ¿Quién dijo benzodiazepina? Ahí está, ¿no? Tiene razón, benzodiazepinas también se usan porque dentro de la fisiopatología del vómito tiene que ver muchos centros corticales superiores, ¿no? ¿Qué más? Acá está en el centro del vómito, bulbo raquídeo, centro del vómito, ¿no? Que está integrada todas las señales. Miren, zona gatillo de los quimioreceptores, área por sistema de cuarto ventrículo, zona gatillo quimioreceptora del vómito. Entonces, ¿quiénes estimulan a esta zona? Quimioterapia. ¿Quiénes más? Anestésicos. Cuando uno se va a operar, ¿qué te piden? Hay unos. ¿Por qué? A veces lo tengo en broma a los pacientes. No vas a comer, no vas a tomar. Broncoaspiración. El riesgo de que broncoaspire, claro, es 1%, pero igual, si te aspiras es un problema. Yo he visto pacientitos morirse con la aspiración del vómito de medio vaso. Medio vaso a la vía del vómito, medio vaso a la vía aérea, neumonitis química, distrés respiratorio, sepsis, muerte. Entonces,
esas indicaciones hay que tenerlas en cuenta. Opioides, ¿no? El tramadol. El tramadol que estimula la zona retinoquimio. Una manera de cómo disminuir el efecto nauseoso del tramadol es diluirlo en cloruro de 100 y pasarlo en una infusión de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, pues no hay problema, ¿no? Entonces disminuye ese efecto. Sobre todo, estos efectos son aumentados por la velocidad de administración, ¿ya? Y en general, no se olviden, chicos, antibióticos, así, pásenlo lento, no tengan apuros si no se pongan así. Pásenlo lento, diluyanlo, no es su tiempo, ¿no? Muchos efectos graves más se deben ni siquiera al fármaco, sino la velocidad de administración de infusión, ¿ya? A chorro, que tengo salida, no, tranquilos. Listo, miren, acá, en el estómago intestino delgado, cómo estimula también la quimioterapia, la cirugía, por ejemplo, la radioterapia, cómo estimula la producción de vómito por las vías aferentes. ¿Y quién inhibe este estímulo de intestino delgado? Los antagonistas de 5-hidroxitriptamina, ondansetron, por ejemplo. Miren, y finalmente todo se ve reflejado en el centro en el reflejo del vómito, ¿no? Acá miren, antagonistas de histaminas, antagonistas muscáricos como la iosina, antagonistas de H1, antagonistas de dopamina D2 como la metoclopramida, y los cannabinoides, todos esos van a inhibir la transmisión de la zona gatillo quimioreceptora al centro del vómito. Como ven, es un poco complejo. Entonces, ¿cuál es la clasificación en general? La más práctica, la más simple, clasificaciones y clasificaciones, como ven. Entonces, la más simple, antagonistas de receptores H1. Por ejemplo, sinaricina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen los antagonistas de receptores de H1? Aquí está, bloquean la transmisión del impulso del estímulo del vómito de la zona gatillo quimioreceptora al centro del vómito. Antagonistas muscarínicos, tipo receptores M1, iosina. Si bien es cierto, la iosina tiene un efecto antiespasmódico, también tiene un efecto antiemético. ¿Qué más? Antagonistas de receptores de 5-hidroxitriptamina. Famosísimo ondansetron. También acá, ¿no? También miren cómo los antagonistas de 5-hidroxitriptamina disminuyen el estímulo del estómago a las zonas más altas, como la zona gatillo quimioreceptora y el centro del vómito, ¿no? Antagonistas de receptores D2, la famosa metoclopramida. ¿Tendrá un efecto psicógeno la metoclopramida? Sí, porque los receptores D2 también en el sistema nervioso central, sí. ¿Qué más? Cannabinoides, nabilolona, antagonistas de neurosimina, etc. Los principales son antagonistas de receptores H1, antagonistas muscarínicos, antagonistas de receptores 5-hidroxitriptamina y antagonistas de receptores D2, la metoclopramida. No se olviden, la metoclopramida. ¿Listo? Entonces, antihistamínicos, ¿no? Antagonistas de receptores histamínicos, ¿no? Tipo H1, porque hay varios receptores de histamina. Recuerden, H1, H2, H3, H4. Miren, el H4 no es el tracto gastrointestinal, ¿no? El timo. H1, sistema nervioso central. Aquí está, sistema nervioso central. ¿Qué hacen los antihistamínicos? Y tienen que ver mucho, miren, con las reacciones de vasodilatación y esos procesos, vasoconstricción, y esos procesos de broncoconstricción, reacciones de anafilaxia, los H1. Entonces, por eso hay anafilaxia mediada por H1. Entonces, los receptores H1, los antagonistas de receptores H1. Entonces, acá estamos hablando de los antihistamínicos anti-H1. Entonces, tenemos sinaricina, prometazina, ciclicina. Bloqueados los receptores histamínicos H1 vestibulares también tienen efectos anticolinérgicos. Está indicado cinetosis, náuseas vestibulares, etc. Miren, inhiben la transmisión, ¿no? de los impulsos del vómito de la zona gatillo quimioreceptora hasta el centro del vómito, aparte que bloquean, ¿no? los receptores H1 de histamina. En la cinetosis va bien sinaricina, ¿no? Sinaricina. Para la cinetosis, ¿qué te venden generalmente? Vamos a Gravol, ¿no? Es un dimidrinal. Tomar el dimidrinal, lo que atraviesa la barrera hematoencefálica y produce un poco de sueño. No tenemos eso. En problemas de náuseas y vómitos asociados a problemas vestibulares.
también antihistamínicos tipo H1, sinaricinas, más usada promethazina. ¿Ya? Pueden tener, acá miren, hay un fármaco que es la betahistina, que es muy usado por los neurólogos, los otorinolaringólogos. Es un análogo estructural de la histamina que actúa como agonista parcial, miren, agonista de los receptores H1 y antagonista de los receptores H3, lo que explica sus efectos en la microcirculación del oído interno y su uso en trastornos vestibulares como el síndrome de Meniere. Entonces, el síndrome de Meniere es una patología frecuente, ¿no? Hay un vértigo, ¿no? Por una inflamación de ¿no? De todo el sistema de los conductos vestibulares, ¿no? Es frecuente. Pues, ahí va bien betahistina. Pero la betahistina, recuerden, mira, estamos hablando de antihistamínicos, ¿eh? O sea, tendría que ser antagonista del H1, pero este tiene un efecto también lo contrario, es agonista del H1, pero es antagonista del H3. De ahí es que se aprovecha su efecto anti-H3 para problemas vestibulares como el síndrome de Meniere. Y en el síndrome de Meniere, ¿qué otro más se usa? Por ejemplo, se usa dimidrinato y se usa también corticoides, como la dexametasona. ¿Ya? Entonces ahí está, miren, la promethazina, sinaricina, ciclicina también, como antihistamínicos H1, recuerden, betahistina, tiene efecto más anti-H3 y agonista H1. Acá está H1, ¿qué produce? ¿Qué efecto tiene el agonista parcial H1? Agonista parcial H1, vasodilatación de arterias del oído interno, por ejemplo, aumento del flujo sanguíneo coclear y vestibular. Entonces, ¿no? Y antagonista H3, ¿qué es? Bloqueo de la retroalimentación negativa presináptica, ¿no? Mira, a nivel de aumenta la liberación de histamina, serotonina, GABA y otros neurotransmisores, potencia la neurotransmisión de núcleos vestibulares. Tiene que ver, miren, en conclusión, a nivel de los núcleos vestibulares, el H3. Por eso es que, digamos, el H3 tiene que ver con la estimulación de núcleos vestibulares y los mareos y náuseas por los efectos H3. De ahí es que se puede usar betahistina por su efecto antagonista H3. ¿Ya? Ahí está la histamina, ¿no? Aquí está, miren. Principales antihistamínicos, H1, antihistamínicos, o sea, antagonistas de H1. Etanolaminas, los clásicos, difenhidramina. Anoten, ¿ah? Dimidrinato, ahí está, el famoso dimidrinato, famosísimo. ¿Quién no ha usado dimidrinato? Gravol. En efecto, antihistámico, ¿no? H1. ¿Ya? Después, ¿qué más? Aquí están las piperacinas, también es otro anti-H1. Tenemos la cetiricina, ¿no? Cetiricina, pero cetiricina no tiene efecto antihistamínico. Estamos hablando de acá de antihistamínicos en general, H1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la clorfeniramina? ¿Dónde está? Aquí está. Antihistamínico H1 alquilante, clorfeniramina. La diferencia entre clorfeniramina y cetiricina, ¿cuál es? La clorfeniramina atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y produce sueño. En cambio, la cetiricina poco o nada atraviesa la barrera hematoencefálica y por tanto no produce mucho sueño. Entonces, ¿a quién le vas a dar? Por ejemplo, tienes un paciente que va a manejar. ¿Qué antihistamínico le vas a dar? Cetiricina. La clorfeniramina se va a dormir. Listo. Entonces, mira, recuerden que el dimidrinato es un antihistamínico clásico tipo etanolamina. Tipo etanolamina. Y es un antiemético. Bueno, ¿no? Antiemético. Entonces, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, en la UCI, para los pacientes que tienen náuseas, vómitos, de cajón ponemos metoclopramida, todos, para que no se estreñan, porque también estimula la peristalsis intestinal, la metoclopramida. También es para los náuseas y vómitos. Pero si ya no resuelve con metoclopramida, ponemos dimidrinato. La diferencia es que la metoclopramida no produce sueño, el dimidrinato sí. Entonces, se duermen los pacientes. Por ejemplo, solo para ejemplificarles un poco un caso, a veces los pacientes que vienen con presiones altas a emergencia,
basta que le produzcas el sueño y esa persona se normaliza. Entonces, muchas veces, ¿qué hemos hecho en emergencia, por ejemplo? Tanto paciente que hay, ¿no? O sea, que 5 minutos cada paciente, 3 minutos, ¿no? Así, por cola. Entonces, vienen con sus presiones, con sus crisis hipertensivas, que no son emergencias, no son crisis hipertensivas, son crisis hipertensivas. Solo se inicia el antihipertensivo, se controla. ¿Quién lo desencadena? Por ejemplo, a veces no toma su tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para bajar la presión en ese momento? Le damos dimidrinato con clonazepam. ¿Qué hace el clonazepam? Relaja un poco la musculatura vascular. Le produce sueño. Y el dimidrinato también le produce un poco de sueño. Entonces, con eso baja la presión. Entonces, te dice a veces el paciente, doctor, ya estoy bien, me está dando sueño. Y realmente le toma la presión y se baja. Y inicia su tratamiento antihipertensivo normal. Entonces, no se olviden del dimidrinato que produce sueño. Clorfenamina también produce sueño. Cetiricina no suele producir sueño porque no atraviesa mucho la barrera hematoencefálica. Antagonistas de receptores muscarínicos, anticolinérgicos. ¿Quién teníamos? ¿A quién teníamos? Esta. Antagonistas de receptores M1, la iosina. La iosina, su principal uso es como antiespasmódico, pero se usa también por su efecto antiemético. La iosina se usa bastante para el cólico biliar, ¿no? El cólico biliar que se produce espasmo del esfínter que se relaja con la iosina. Entonces, aquí está antimuscarínicos, anticolinérgicos, ¿no? De receptores M1 como la iosina. El nombre comercial es escopolamina. Escopolamina y iosina. Incluso su nombre es escopolamina N-metilbromuro, así se llama. Escopolamina N-metilbromuro. Iosina. ¿Qué hace la iosina? Bloquea receptores muscarínicos tipo M1 y disminuye las náuseas, los mareos, ¿no? En casos de cinetosis, náuseas vestibulares. Antagonistas de los receptores 5-hidroxitriptamina. Acá, ¿quién va a tallar? El ondansetron. ¿Ya? El ondansetron. Sobre todo, en pacientes que reciben quimioterapia. Náuseas y vómitos asociadas a quimioterapia. Inhibe la zona gatillo quimioreceptora en la fisiopatología de vómito. Tiene otros efectos, pero su beneficio es supera el riesgo. Ondansetron, no se olviden. Palonocetrón, ondansetron, granisetron. El más usado, ondansetron, ¿no? ¿Qué otras patologías tienen así vómitos explosivos, aparte de quimioterapia, por ejemplo? Pero ahí tienes que tratar la causa. ¿Tratas la hipertensión? Ya no. ¿Otro? Ya, pero ahí también tienes que tratar la causa, pues no vas a dar ondansetron. Por ejemplo, donde hemos visto las meningitis, meningoencefalitis, náuseas. No necesariamente hipertensiones, las hemorragias subaracnoideas traumáticas. Así sean pequeñas, con un dolor y náuseas, y bueno, no cede, que no son operables incluso, porque hay HCAs, grados de HCAs, ¿no? Hay otras que son operables, se tienen que poner un TX. Pero todas esas, por ejemplo, grado 1, así, producen náuseas y vómitos, ondansetron. Otro, procesos neoplásicos, ¿no? Los mismos procesos neoplásicos tienen náuseas y vómitos explosivos, ondansetron. La misma quimioterapia produce náuseas y vómitos explosivos, ondansetron. Otro contexto, donde se podría usar lo que tenemos náuseas y vómitos explosivos, posterior vomito. También algunas enfermedades autoinmunes. También. Ahí se podría usar ondansetron. Y su principal efecto es inhibición de la zona gatillo. ¿Dónde está? De la zona gatillo quimioreceptora.
ondansetron, antagonista de los receptores 5-hidroxitriptano. Ya no se olvide. Es bueno. Entonces, en la escala de náuseas y vómitos, en la escala, digamos, de potencia farmacológica para náuseas y vómitos, primero está metoclopramida, después está dimiedrinato, después está ondansetron. Si no se pasa con metoclopramida, ya pasa a dimiedrinato. Si no se pasa con dimiedrinato, pasa a ondansetron. Solo que el ondansetron es más de uso hospitalario, ambulatorio, todo eso, puede usar de metoclopramida y dimiedrina, porque hay en tabletas. Ahora, el paciente que está vomitando, ¿le vas a dar metoclopramida en tabletas? Sí está vomitando, ¿no? O sea, un poco contraproducente, ¿no? Tendrías que poner una vía y darle por dentro, ¿no? Está vomitando. Y dimiedrinato también podrías darle, ¿no? O sea, pero si está con náuseas y con recurrentes, pues no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quiénes tienen bastante náuseas y vómitos también? Los cólicos, pues. Los cólicos biliares, cólicos por apéndice. ¿Qué más? Cólicos menstruales con embarazo. Pero en el embarazo, ¿qué puede usar? Dimiedrinato. ¿No? Metoclopramida, ondansetron no, ¿ah? No. Dimiedrinato y... Pero más en los embarazos por compresión y otras hormonales, ¿no? ¿Qué más me está olvidando uno? Los cólicos por vesícula, pues, los cólicos biliares, el dolor abdominal, etc. ¿No? Listo. Ondansetron ya es solución inyectable, ya, embarazo, lo que estamos hablando de embarazo, ondansetron, no. ¿Ya? No. De todas maneras, evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Ya, chicos, nos quedamos ahí, ¿ya? En antagonismo de los receptores 5-hidroxitriptano. Gracias. Ahí sí nos quedamos. Gracias. ¿Ya?